Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video de matemáticas con Gastón. Hoy, para celebrar los 5 suscriptores que tenemos, les traigo un video de cómo sumar matrices. Empecemos. Comencemos por una matriz genérica a la que yo llamo A. Una matriz es un elemento matemático que está formado por distintos números dispuestos en filas y en columnas. Sabiendo esto, yo puedo indicar el número de filas y el número de columnas que una matriz tiene usando un superíndice en esta R, la R de los números reales. En este caso, como es una matriz genérica, también puse valores genéricos de filas y de columnas. Entonces, cada vez que damos una matriz y observemos esta notación, podremos saber cuál es su dimensión, es decir, cuál es el número de filas y cuál es el número de columnas que ésta tiene. El primer número indica el número de filas y el segundo número indica el número de columnas. Luego, como mencioné anteriormente, esta matriz tiene distintos elementos en cada una de esas filas y columnas. A estos elementos se les atribuye una coordenada, por así decirlo, una posición en determinada fila y determinada columna. Esa posición también se indica con un subíndice de dos números en el que el primer número indica la fila en la que está posicionado y el segundo número en qué columna está posicionado. Por eso siempre el primer elemento de la matriz, al que yo en este caso llamé A minúscula, ya que es genérico, estará posicionado en 1, 1, es decir, fila 1, columna 1. El elemento que está a su derecha sigue estando en la fila 1, pero ahora el segundo subíndice es un 2, puesto que está en la fila 1, columna 2. Y así sucesivamente podremos ir notando todos los elementos que componen esta matriz en la primera fila, hasta llegar al elemento que se encuentra en la posición 1M, es decir, en la fila 1, columna M. El mismo razonamiento se usa para las filas de abajo. Observen ahora que en el primer elemento de la segunda fila, el subíndice que cambia es el primero, en este caso hay un 2, puesto que ya pasamos a la segunda fila y el segundo subíndice es un 1, ya que está en la segunda fila, columna 1. Una pequeña aclaración antes de continuar. El número de filas, el número de columnas y la posición de cada uno de estos elementos siempre va representada por un número positivo entero. No puede ser ni un número negativo, ya que no puedo tener una dimensión negativa, no puedo tener menos 2 columnas, y tampoco puede ser una fracción, no puedo tener media columna. Teniendo en cuenta estos conceptos básicos sobre una matriz, puedo traer una nueva matriz a la que yo llamo B y observen que tiene, si bien es genérica, la misma dimensión que la matriz A, es de n filas por m columnas. Prestar atención a esto es muy importante cuando tratamos de sumar matrices. Es súper importante, de otra manera no podría hacerse, que las dimensiones de las dos matrices que vayamos a sumar sean iguales, es decir, que las dos tengan la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Si no contamos con este dato escrito de r elevado a la n por m o elevado a lo que sea, basta con contar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que nuestra matriz tiene para saber cuál es su dimensión. Y ahora sí, ¿por qué digo que es tan importante que las dimensiones sean iguales? Porque cuando nosotros vayamos a sumar dos matrices, lo que se debe hacer es tan sencillo como sumar los elementos que compartan la misma posición. Es decir, el elemento A11 yo lo voy a sumar con el elemento B11 de la otra matriz. Y en la matriz que dé como resultado, irá a parar en la posición 1,1, es decir, en la fila 1, columna 1. Cuando vaya a sumar el elemento A12, es decir, el elemento que está en la fila 1, columna 2, lo sumaré con el elemento B12, el elemento que está en la primera fila, segunda columna de la matriz B, e irá a parar al mismo lugar en la matriz resultado. Así de sencillo se efectúa la suma de dos matrices. Cada elemento lo voy a sumar con el elemento de la otra matriz que esté en la misma posición. Imagínense si las dimensiones de estas matrices no coincidieran y por ejemplo la matriz A tuviera una fila más que la matriz B. ¿Con qué otros elementos sumaría los elementos de la última fila de A? Sería imposible. Por eso es tan importante que las dimensiones coincidan. Ahora bien, vamos a un ejemplo concreto. Aquí tengo estas dos matrices cuya dimensión es 2 por 2, ya que tienen dos filas y dos columnas, y lo que quiero hacer es sumarlas.
Como vemos, el primer requisito que dijimos, aquel de que las dimensiones de las matrices deben ser iguales, se cumple. Entonces podremos sumar estas dos matrices. Luego, sumar estas dos matrices será tan sencillo como combinar cada elemento que esté en la misma posición. Así, en la posición 1, 1 de nuestra nueva matriz estará la suma del elemento 1, 1 de la matriz A más el elemento 1, 1 de la matriz B. En este caso es 1 más 2. Luego en la posición 1, 2 estará la suma del elemento 1, 2 de la matriz A más el elemento 1, 2 de la matriz B. En este caso 2 más 4. Y así sucesivamente hasta sumar todos los elementos que la matriz tenga. Observen que cuando terminamos de sumar, el resultado que obtenemos es nuevamente una matriz con las mismas dimensiones que las anteriores. Teniendo en cuenta una vez más estas matrices A y B, sabiendo que sus dimensiones coinciden y las podemos sumar, ¿cómo haríamos para restar estas dos matrices? En realidad es muy sencillo. De la misma manera que sumábamos los elementos con el que estuvieran en su misma posición, se pueden restar. En este caso en particular, en la posición 1, 1 de la matriz A tenemos un número 1. En la posición 1, 1 de la matriz B tenemos un número 2. Entonces la resta sería 1 menos 2. Siguiendo el mismo razonamiento, veremos que en la posición 1, 2 de nuestra matriz resultado, tendremos la consecuencia de restarle al elemento 1, 2 de la matriz A el elemento 1, 2 de la matriz B. En este caso 2 menos 4. Y así sucesivamente hasta que hagamos todas las restas necesarias y tengamos como resultado una nueva matriz con una dimensión igual a las anteriores. ¿Qué pasa ahora si yo tengo estas dos matrices? ¿Puedo sumarlas o restarlas de alguna manera? Si observamos la dimensión de cada una, es decir, el número de filas y el número de columnas que cada una tiene, podemos ver que no coinciden, que no son iguales, y como mencionamos anteriormente, no será posible efectuar la suma o la resta de estas dos matrices. Acá les dejo un ejercicio para que puedan practicar la suma y resta de matrices. Siempre y cuando les sea posible realizar el cálculo, les agradecería que compartan sus resultados en los comentarios. Y así concluimos el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó pueden dejarme un like, pueden suscribirse a mi canal para estar atentos a todas las novedades y nos veremos en el siguiente video.